Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado extraído del libro Física de Resnick y Halliday. Vamos a resolver el problema 41 del capítulo 2 y este video forma parte de nuestra playlist del curso Física desde cero. El enunciado del problema les va a aparecer en este momento en la pantalla y básicamente dice lo siguiente. Un tren subterráneo acelera desde el reposo en una estación a 1.20 metros sobre segundos al cuadrado. Esto vendría a ser la aceleración durante la primera mitad de la distancia a la siguiente estación. Y luego desacelera hasta el reposo a una aceleración de menos 1.20 metros sobre segundos al cuadrado en la segunda mitad de la distancia. La distancia entre las estaciones es de 1.10 kilómetros y con estos datos me piden que encuentre el tiempo de viaje entre estas dos estaciones y también me piden que encuentre la velocidad máxima en el viaje del tren. Entonces aquí tenemos un pequeño gráfico que representa cómo se va dando en este caso el viaje del tren desde la estación A hasta la estación B. Entonces me dicen que prácticamente toda esta distancia que tiene que recorrer el tren desde el punto A hasta el punto B, tiene un valor de 1.10 kilómetros. Entonces, por aquí voy a colocar la distancia total, que sería de 1.10 kilómetros. Además, me dicen que durante la primera mitad del trayecto, el tren acelera con una aceleración positiva de 1.20 metros sobre segundos al cuadrado. Y durante la segunda mitad, el tren desacelera con una aceleración negativa de 1.20 metros sobre segundos al cuadrado. Esos serían los dos datos de la aceleración. Me dicen además que el tren está partiendo desde el reposo. Por lo tanto, podríamos establecer que la velocidad inicial de este tren es de 0 metros sobre segundo. Y como me están diciendo que el viaje se está desarrollando en un trayecto que tiene dos partes iguales, o sea, se subdivide en dos partes iguales, tendríamos que determinar cuánto vale cada parte del trayecto. Entonces lo primero que voy a hacer es transformar este dato de kilómetros a metros y nos daría que la distancia total que hay desde el punto A hasta el punto B es de 1100 metros. Hacemos la transformación de kilómetros a metros y prácticamente este sería el resultado. Por lo tanto, como el ejercicio me establece que estoy trabajando con tiempos y en este caso con distancias iguales, la distancia 1 que estoy colocando en este momento con marcador va a ser igual a la distancia 2. Entonces, para encontrar esta distancia 1 y 2 basta con dividir para 2 la distancia total que hay entre el punto A y el punto B. 1100 metros dividido para 2 es igual a 550 metros. De la distancia 1, que sería prácticamente la mitad del trayecto en donde acelera, y 550 metros de la distancia 2, que sería básicamente donde el tren desacelera. Ahora con estos datos me piden que encuentre dos interrogantes. La primera es el tiempo total, o prácticamente cuánto se demora en realizar todo este recorrido el tren. Y hay una palabra muy importante que me está mencionando el enunciado y básicamente es en lo que se basa el ejercicio. Nos están dando dos datos de aceleración y hay que tomar en cuenta que para este problema hay que tomar en cuenta que la aceleración es constante. ¿Qué significa que la aceleración sea constante? Bueno, primero que la aceleración va a ser la misma en un tramo que estemos analizando con respecto al objeto que en este caso sería el tren. Y segundo, que como la aceleración es constante, podemos ocupar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para los que se preguntan qué deberíamos de hacer en problemas en donde la aceleración no es constante, pues tendríamos que aplicar el criterio de derivada. Como ustedes saben, la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y en cambio la aceleración se puede definir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, si es que la aceleración no fuera constante, tendríamos que encontrar una función y encontrar la segunda derivada. Si es que tenemos la ecuación de posición, por ejemplo.
encontrar la segunda derivada y esa sería la forma en la que calculamos la aceleración para un movimiento que tiene aceleración no constante. Como ese no es el caso y como nuestro problema nos establece que la aceleración es constante, entonces tenemos que ver con cuáles de estas cuatro ecuaciones podemos despejar el tiempo. Ahora vamos a ver cómo aplicar estas ecuaciones. Fíjense que tengo prácticamente dos tramos separados que analizar. Un tramo de aceleración y un tramo de desaceleración. En el primer tramo vamos a estar calculando el tiempo que se demoró el tren hasta llegar justo a la mitad del viaje. Entonces vamos a ocupar una de estas ecuaciones, la que más se adapte a nuestras necesidades, y en este caso vamos a ocupar la ecuación número 4. La ecuación número 4 me dice lo siguiente: la posición es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como nos dijo que mi velocidad inicial es 0, entonces esta velocidad inicial también sería 0. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera: la posición es igual a un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Como mi interrogante es el tiempo, la voy a despejar. El 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me quedaría 2 multiplicado por la posición. La aceleración que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esto es igual al tiempo. Como el tiempo tiene exponente al cuadrado, vamos a sacar la raíz a ambos miembros de la ecuación. Esto para que se simplifique el exponente con el índice. Y básicamente, voy a saltarme un poco este paso, pero ya queda demostrado. Esta sería la expresión con la que podemos calcular en este caso el tiempo que se demora el tren en hacer la mitad del recorrido. Entonces vamos a sustituir los datos. Me quedaría que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia que haya recorrido, que en este caso sería 550 metros. Y esto dividido para la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Para este tramo es de 1.20 metros sobre segundos al cuadrado. Metros con metros se van y me quedaría prácticamente en unidades de segundos al cuadrado. Como estoy sacando la raíz, entonces prácticamente este exponente al cuadrado se va a simplificar cuando saquemos la raíz de todos los componentes. Pueden pausar el video para hacer este cálculo manual en la calculadora. Yo ya lo hice y el resultado del tiempo que se demora el tren en hacer la mitad del recorrido tiene un valor de 30.28 segundos. Entonces, esos 30.3 aproximándolo, esos 30.3 segundos básicamente sería el tiempo que se demora el tren en llegar desde el punto A hasta la mitad del recorrido. Entonces pudiéramos decir que este es el tiempo 1. Y ahora, ¿cómo vamos a encontrar el segundo tiempo? ¿Cómo o cuál sería la manera en la que podemos encontrar este tiempo que nos falta? En este caso tenemos que hacer una analogía. Fíjense que el movimiento se está dando con los mismos parámetros, la misma distancia y prácticamente la misma aceleración, pero con signo negativo. Eso quiere decir que el mismo tiempo que le toma al tren acelerar hacia la mitad del destino va a ser, mejor dicho, el mismo tiempo que le tome en desacelerar desde la mitad del destino hacia el otro tramo de la estación B. Entonces podemos, en base a esta analogía, inferir que el tiempo 2 también va a ser igual al tiempo 1. ¿Por qué? Por el parámetro que les comenté hace un momento. Este es el tiempo que se demora el tren en acelerar desde el punto A hasta la mitad del camino con estas condiciones. Desde la mitad del camino hasta el punto B con estas mismas condiciones se manejaría el mismo tiempo para desacelerar el móvil. Entonces ya tenemos el tiempo 1 y el tiempo 2. Pero aquí no me piden que calcule el tiempo 1 y el tiempo 2. Me piden que calcule el tiempo total que se demora el tren en realizar, en este caso, el viaje. Entonces, para calcular el tiempo total vamos a aplicar esta ecuación. Bueno, no se podría llamar una ecuación porque prácticamente es una expresión que nosotros razonamos.
El tiempo total va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2. El tiempo 1 que acabamos de calcular con la fórmula es de 30,3 segundos. Y como el tiempo 2 también va a tener las mismas características del viaje en el tiempo 1, pues es el mismo. Entonces el tiempo 1 y el tiempo 2 son iguales. Sumamos estos dos datos y el tiempo total, esto sí ya es lo que me pide el ejercicio, ¿no? El tiempo total me da un valor de 60. En este caso 60,6 segundos. Y ese sería el tiempo total que se demora el tren en realizar todo el recorrido que tiene previsto desde la estación que se encuentra en el punto A hasta la estación que se encuentra en el punto B. Ahora vamos a calcular el literal B. El literal B me pide que calculemos la velocidad máxima del tren en todo su recorrido. Entonces vamos a analizar un poco. Fíjense que hasta este punto, que voy a colocar con la flecha en color negro, hasta este punto el tren está acelerando. A partir de aquí disminuye su velocidad. Por lo tanto, el punto o el pico más alto en donde el tren adquiere su máxima velocidad va a ser justamente aquí, en el punto que estoy colocando en color negro. En este punto, es decir, en donde termina de acelerar y comienza a desacelerar, estaría ubicado lo que vendría a ser mi punto máximo de velocidad, que como pueden ver es la velocidad final del tramo 1. Entonces vamos a encontrar la velocidad final con esta ecuación número 2. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Como sabemos que en el tramo 1 la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, entonces en este caso también vamos a simplificar la velocidad inicial. Y me quedaría que la velocidad final es igual a la aceleración en el tramo 1. ¿Cuál es la aceleración en el tramo 1? 1.20 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por el tiempo que se demoró en el tramo 1, que es de 30,3 segundos. De la misma manera, si ustedes desean, bueno, simplificamos segundos con segundos y ya me quedan los segundos como dimensión, ¿no? Metros sobre segundo como dimensión, ¿no? Entonces, pueden realizar el cálculo de manera manual en la calculadora y el resultado de esta multiplicación es igual a 36,34 metros sobre segundo. Y con esta respuesta terminamos el ejercicio. Esta velocidad final obviamente sería igual a la velocidad máxima que adquirió el tren durante todo su trayecto. Entonces, listo. Eso sería todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios. Y seguiremos subiendo más videos de este tipo, de ejercicios un poco más complejos, de la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado en el canal. Muchas gracias, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.